La guerra, para justificarse, necesita ensalzar la épica de sus valores, dándoles un carácter absoluto. Como respuesta, es imprescindible que los valores de la paz sean entendidos, vividos y sublimados como un absoluto ético. Insisto y avanzo un poco más con una idea que es eje central en el apartado educativo del Plan de Paz y Convivencia que propugnamos. La paz y los derechos humanos representan un absoluto ético que debe situarse en el centro de la educación. La dignidad humana es el fundamento de la paz y de los derechos humanos. El punto de partida es la educación en la dignidad humana. La dignidad humana no es solo un concepto teórico, es una experiencia vital que debe personalizarse y cuya comprensión constituye el eje de la educación para la convivencia. La guerra es destrucción material y moral. La paz es construcción ética y educativa.